dentro de los procesos de capacitación que tenemos en el servicio de ginecología, hoy vamos a conversar acerca de trastornos hipertensivos del embarazo. El objetivo específico de esto es identificar los signos y síntomas de gravedad para referir de manera oportuna y segura a los pacientes a centros de mayor capacidad resolutiva. Y por supuesto, es también realizar la prevención de la eclampsia como una medida para disminuir la mortalidad materna. Los trastornos hipertensivos del embarazo son una enfermedad que ha agobiado a la humanidad desde hace muchos años. Todavía no tenemos una causa específica, todavía no sabemos con certeza la causa de los trastornos hipertensivos, pero nos hemos aproximado bastante. Tenemos ahora la certeza de que son alteraciones multisistémicas y están generadas por una placentación anómala. La invasión del sincito epofoblasto al endotelio de los vasos maternos es anómalo y por lo tanto se genera un grado de hipoxia, de isquemia placentaria, y también eso genera una disfunción del endotelio materno, que además está favorecido por una predisposición inmunogenética con una exagerada respuesta inflamatoria. Y eso hace entonces que se generen algunas alteraciones, en donde sí está comprobado la alteración enzimática en la síntesis de óxido nitroso, lo cual provoca un aumento en el tromboxano A2 y una disminución en la prostaciclina, lo que termina generando un sistema de renina-angiotensina estimulado y por lo tanto una resistencia periférica y una vasoconstricción. ¿Cómo definimos los trastornos hipertensivos de la gestación? Para considerar normal, nosotros tenemos que la presión arterial durante el embarazo es hasta 120/80. Eso es lo que nosotros aceptamos como normal. Bueno, la OMS acepta como normal y por lo tanto lo hemos asumido en el Ministerio de Salud y en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por lo tanto, los conceptos para definir hipertensión están basados en los conceptos de la OMS, que son una tensión arterial igual o mayor a 140 miligramos de mercurio en la sistólica y o 90 milímetros de mercurio en la diastólica, en al menos 2 tomas separadas por lo menos de 4 a 6 horas. Esta es una definición que hace diferencia a lo que se tenía antes, en el sentido de que había una elevación de 30 en la sistólica y 15 en la diastólica, por lo tanto eso ya está abandonado. Nosotros ahora lo manejamos como una tensión arterial mayor a 140/90, 140 y o 90, en al menos 2 tomas consecutivas con un intervalo de 4 a 6 horas. Y tampoco tomamos en cuenta como una definición de la hipertensión, de los trastornos hipertensivos del embarazo, la aparición de edema como un signo cardíaco. Por lo tanto, con estos datos, con esta definición, nosotros podemos hacer una clasificación con la hipertensión que se presenta antes de las 20 semanas de gestación en una mujer aparentemente sana, y eso estará definido entonces como una hipertensión arterial crónica. A esta mujer con un diagnóstico de hipertensión arterial crónica puede sumarse una hipertensión crónica con una preeclampsia sobreañadida. Es otra historia. Pero una mujer con un embarazo de antes de 20 semanas, tenemos que pensar en la posibilidad que haya hecho una hipertensión arterial crónica. Y la presión arterial que se presenta después de las 20 semanas de gestación, podemos definirla como una hipertensión gestacional, como una preeclampsia o, ya en el caso más grave, una eclampsia. El punto clave para determinar será entonces el tipo, la presencia de proteinuria. Y nosotros podemos definir la proteinuria en 2 formas. La una es con la tira reactiva, en donde la presencia de 2 o más cruces de proteínas se lo consideraremos como una proteinuria significativa. O si es que pedimos un examen de recolección de orina de 24 horas y ahí se presenta más de 300 miligramos por litro, en ese caso, de orina de 24 horas.
Entonces, la hipertensión de la gestación, la hipertensión gestacional, se da una presión arterial de mayor de 140/90 en 2 tomas separadas por 6 horas después de las 20 semanas de gestación. Esto tendrá un diagnóstico de confirmación cuando la presión en las primeras 12 semanas postparto regrese a la normal. A esto, que es la hipertensión gestacional, se suma proteinuria, ya es una preeclampsia. Y por lo tanto, el diagnóstico de preeclampsia estará dado por la aparición de presión arterial elevada por encima de las 20 semanas de gestación, una presión entre sistólica de 140 y diastólica de 90 milímetros de mercurio con proteinuria. ¿Cuándo podemos hacer una excepción a este diagnóstico? Es en el caso de mujeres con embarazos de menos de 20 semanas, pero que se presente una enfermedad trofoblástica de la gestación. Cuando tenga el antecedente de un síndrome antifosfolipídico severo o cuando se presenten embarazos múltiples. En esas 3 circunstancias podemos definir como hipertensión gestacional o como preeclampsia si es que se ajusta a cualquiera de estos 3 diagnósticos previos. Enfermedad trofoblástica gestacional, síndrome antifosfolipídico severo o embarazo múltiple. Por lo tanto, diagnosticado preeclampsia, tenemos que definir si se trata de una preeclampsia leve, en la que tenemos una tensión arterial hasta 140/90 en 2 ocasiones y una proteinuria mayor de 300 miligramos en 24 horas, sin criterios de gravedad. La preeclampsia grave, entonces, será aquella en la cual la presión arterial esté por encima, igual o por encima de 160 de sistólica y 110 de diastólica, con proteinuria positiva y asociada a uno o varios de los siguientes extras, sea clínicos o de laboratorio. Primero, proteinuria de más de 5 gramos en 24 horas. Alteraciones hepáticas con transaminasas elevadas, epigastralgia, dolor en hipocondrio derecho, náuseas o vómitos después de las 20 semanas. Trastornos hematológicos con trombocitopenia por debajo de 100.000 plaquetas por milímetro cúbico, la aparición de hemólisis o, peor todavía ya, un caso mucho más grave, la coagulación intravascular diseminada. Preeclampsia grave también lo diagnosticaremos en el caso de encontrar creatinina por encima de 0.9 miligramos o una oliguria menor a 50 mililitros hora. Cuando aparecen síntomas neurológicos como hiperreflexia, cefalea, hiperexcitabilidad, que pueden asociarse también a visión borrosa, escotomas, diplopía o fotofobia. También clasificaremos como hiperpreeclampsia grave si a la presión arterial elevada le asociamos retardo de crecimiento intrauterino, si le asociamos oligoamnios o, peor todavía, desprendimiento de placenta normoinserta, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, lo cual significa ya una superemergencia obstétrica. Y en el caso, por supuesto, también de cianosis o edema de pulmón, edema agudo de pulmón, sin que tengamos otra explicación clínica. Hipertensión arterial crónica, entonces diagnosticaremos la hipertensión diagnosticada antes del embarazo, la hipertensión arterial primaria o esencial, la secundaria, a patología renal, a patología renovascular o a situaciones o alteraciones endócrinas. La hipertensión arterial crónica más preeclampsia sobreañadida es aquella presión en la que ya estaba elevada antes de las 20 semanas, pero que se añade proteinuria o aumento brusco de valores basales de proteínas o aparición del síndrome de Gel. Por supuesto, ya la eclampsia como tal es la aparición o el desarrollo de convulsiones tónico-clónicas generalizadas y o coma inexplicado en la segunda mitad del embarazo, durante el parto o en el puerperio, y no atribuible a otra patología. Y el síndrome Gel, en donde ya tenemos hemólisis, transaminasas elevadas y trombocitopenia, lo cual ya es un caso muy grave con una emergencia obstétrica significativa. ¿Cómo prevenimos nosotros la aparición de la preeclampsia? Tenemos aquí marcado nosotros la utilización de suplementos de calcio, en donde se debe utilizar en pacientes de alto riesgo como
aquellos con antecedentes personales de hipertensión gestacional previa, como hipertensión crónica, en donde haya enfermedad renal, enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, el síndrome antifosfolipídico, la diabetes o embarazos múltiples. Estas son pacientes en las cuales nosotros comenzamos de cajón la utilización del calcio como suplemento. Es importante mencionar también que en el estudio ecográfico de las 13 semanas, entre las 11 y las 13 semanas, lo que nosotros llamamos el cribado de cromosomopatía, pueden aparecer ya alteraciones en el Doppler, ¿sí?, de arterias uterinas y presentarse el famoso notch prostodiastólico. Son incisuras en la curva del Doppler y por lo tanto eso ya son a veces indicativos o señales de que existe riesgo de una elevación de la presión arterial durante el embarazo, lo cual también obliga a la utilización de calcio. Y por supuesto, la segunda prevención que utilizamos es la utilización del ácido acetilsalicílico en dosis de 75 a 100 miligramos desde la semana 12 hasta el nacimiento, lo cual nos disminuye alrededor del 17% el riesgo de preeclampsia. Todos sabemos que no está recomendado la dieta con restricción de sal porque tan peligrosa es el exceso de sal como la baja de sal, el no consumo de sal. Así que la dieta es con sal normal, sin añadir extras, por supuesto, pero con dieta normal. Entonces, como les mencionaba, nosotros aquí tenemos el carbonato de calcio en el centro nuestro, en nuestro centro, el Centro de Especialidades Comité del Pueblo. Nosotros tenemos el carbonato de calcio en presentación de sólido oral con 500 miligramos por tableta. En eso utilizamos 2 tabletas diarias. El diagnóstico evidentemente estará dado en función de un control adecuado, el control prenatal adecuado. La OMS recomienda al menos 5 controles durante todo el embarazo. Manejar el control de la tensión arterial es fundamental para un manejo, un diagnóstico y un manejo adecuado. Y la presión arterial tiene que tomarse con la paciente sentada, con el brazo a la altura del corazón y poner atención a las presiones arteriales sistólica menor a 140 y diastólica menor a 90, o la presión ya severa en donde la sistólica está por encima de hasta 160 y la diastólica hasta 110 miligramos de mercurio. Cuando disponemos en la consulta de las tirillas reactivas, nosotros tenemos que el equivalente al resultado de la tirilla reactiva en cuanto ya a determinaciones de exámenes de medición de proteína en orina, es que si en la tirilla es negativa, el valor equivalente es a menos de 30 miligramos por decilitro. Si la tirilla es una cruz, es entre 30 y 100 miligramos por decilitro. 2 cruces es entre 100 y 300 miligramos por decilitro. Por lo tanto, si nosotros tenemos una paciente ya con una tirilla reactiva de 3 cruces, consideramos que ya es una proteinuria positiva y estaría en equivalente entre 300 y 1000 miligramos por decilitro de orina en 24 horas. Y por supuesto, si ya tenemos 4 cruces, significa que hay más de 1000 miligramos por decilitro en la orina de 24 horas. Como cualquier examen, nosotros tenemos la posibilidad de que la tirilla nos dé un falso positivo, y ese falso positivo se ve en presencia de sangre, de semen, un pH urinario muy básico, más de 7, o la presencia de desinfectantes o de detergentes. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que la orina no haya estado contaminada con sangre, asegurarnos, o al menos que la paciente nos asegure que no ha habido relaciones sexuales y que el pH urinario, medido en la misma tirilla, no esté por encima de 7. ¿Cómo tratamos los trastornos hipertensivos? El trastorno hipertensivo tiene 2 tipos de tratamientos. El tratamiento conservador en un embarazo menor a las 34 semanas, en donde podemos utilizar el sulfato de magnesio en dosis profilácticas de 24 horas en caso de preeclampsia grave. Este es un tratamiento que nosotros no podemos hacerlo aquí porque necesitamos, primero, la posibilidad de utilizar el sulfato de magnesio, y segundo, de disponer de exámenes de laboratorio inmediatos de emergencia,
por el riesgo de una sobredosificación del sulfato de magnesio. El uso de antihipertensivos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y en el caso de necesitar la maduración fetal entre las 24 y 34.6 semanas, o 34 semanas, 6 días, con hipertensión, con o sin signos de proteinuria o signos de gravedad. Si el parto está dentro de los siguientes 7 días, usamos madurantes pulmonares. La primera elección es la betametasona, una dosis en la mañana de 12 miligramos y una en 24 horas con una dosis con total de 24 miligramos. 12 miligramos en una dosis, 12 miligramos en la siguiente dosis. Total 2 dosis, nada más. El control es con laboratorio de hemograma, creatinina, urea, ácido úrico, pruebas hepáticas para medir cómo está trabajando el riñón, para ver enzimas hepáticas, la proteinuria de 24 horas, que es clave para determinar el nivel de pérdida por orina de la proteína, y el laboratorio habitual, que es la glicemia, la serología, el examen de orina, el cultivo. Entonces, obviamente nosotros no podemos hacerlo aquí en nuestro centro, pero si la paciente está hospitalizada, nosotros tendríamos que, con sonda vesical, medir la diuresis horaria. Porque recuerden que un signo de gravedad es menor de 50 ml por hora de diuresis. Existen medidas no farmacológicas que podrían utilizarse, pero que no tienen una certeza absoluta de influir. Pero en todo caso, el reposo en cama, aunque no se ha demostrado una mejoría en los resultados, la restricción de sodio no está recomendada, como les dijimos hace un momento. Lo ideal es mantener una paciente en donde se desarrolle una preeclampsia, una dieta normosódica, y en el caso de pacientes con hipertensión crónica más una preeclampsia sobreañadida, mantener la dieta hiposódica, que ya venía por la hipertensión crónica, más no por la preeclampsia. Y en cuanto a lo que es reducción de peso, no se recomienda para prevenir la preeclampsia. Es clave fundamentalmente el control del bienestar o de la salud fetal. ¿Con qué procedimientos? Frente a la hipertensión gestacional o frente a la preeclampsia. La ecografía nos va a permitir evaluar el crecimiento del feto, la ganancia de peso, la realización de Doppler, tanto de la arteria cerebral media cuanto del cordón umbilical, y en el caso específico también ya de la arteria uterina o de las arterias uterinas, que nos van a dar una buena aproximación del bienestar fetal. Y, por supuesto, la medida y la determinación del volumen del líquido. En una hipertensión gestacional, si la ecografía nos es normal, repetimos cada 4 semanas o antes, si es que existe alguna otra necesidad. Y en una preeclampsia ya, es decir, si a la hipertensión gestacional se le sumó proteinuria, necesitamos, si el eco es normal, podemos repetir cada 2 semanas para hacer la evaluación del crecimiento fetal y de la evaluación del líquido amniótico. El monitoreo fetal, perdón, aquí hay un lapsus, no es fetal, es fetal. El monitoreo fetal anteparto en la hipertensión gestacional es al diagnóstico de la hipertensión y cada semana o cada 72 horas desde la semana 32. Y en el caso de preeclampsia es al diagnóstico y cada 72 horas o 3 días a partir de las 32 semanas. En el caso de Doppler, arteria cerebral media, umbilical y uterina, entre cada 7 a 14 días va a depender del caso, ¿sí? En ambos, en la hipertensión y la preeclampsia. En casos más severos, más agudos, o que nos obliguen a tener un diagnóstico rápido, o inclusive la posibilidad de interrumpir el embarazo y sacar a ese bebé, nos podemos utilizar todas estas baterías de exámenes mucho más rápidamente. Pero estas son las normas básicas que utilizamos para seguimiento. El tratamiento farmacológico por vía oral, en el caso ambulatorio, nosotros tenemos disponible la alfametildopa en dosis de 500 a 2000 miligramos día. Es el medicamento de primera elección, por supuesto, porque se ha demostrado su seguridad tanto de la madre como del niño, y es un agonista alfa, un adrenérgico central. Y el otro, la nifedipina, que lo podemos usar en dosis de 10 a 40 miligramos al día. Es un bloqueador de canales de calcio y es bastante seguro durante el embarazo y la lactancia.
absolutamente contraindicado la utilización de diuréticos durante el embarazo, porque, como sabemos, los diuréticos lo que provocan es una movilización de líquido intravascular, pero el problema no es movilizar líquido intravascular, porque podemos más bien generar depresiones intravasculares y eso es un factor de complicación materno y fetal. En el caso de una emergencia con tensiones de una emergencia hipertensiva con tensiones arteriales por encima de 110, nosotros tenemos que prevenir en la madre la posibilidad de una encefalopatía, de una hemorragia cerebral o de una insuficiencia cardíaca obstructiva, y por lo tanto utilizaremos la nifedipina en dosis de 10 miligramos oral cada 20 o 30 minutos hasta un máximo de 60 miligramos, pero obviamente tiene sus contraindicaciones en pacientes de más de 45 años y puede provocar en la madre cefaleas, sofocos y en el taquicardia. Pero en todo caso, esos son los efectos que pudiéramos tener. Dentro del juego del riesgo-beneficio, el beneficio es mayor que el riesgo de una madre con dolor de cabeza o con sofocos o con taquicardia, etc., sabiendo de dónde viene. Y la hidralazina para la utilización intravenosa, pero evidentemente esto ya necesita mantenerla hospitalizada con monitoreo estricto. Pero frente a la emergencia, la hidralazina es una posibilidad de utilización a dosis de 5 miligramos intravenosos y la tensión arterial está por encima de 100. La tensión arterial diastólica está por encima de 110 miligramos. La dosis a aplicar es entre 5 y 10 miligramos intravenosos cada 15 a 20 minutos con un máximo de 40, ¿sí? Y puede asociarse a un desprendimiento de placenta no inserta o a una taquicardia materna fetal severa. El abetalol no disponemos y por lo tanto manejaríamos fundamentalmente aquí, en la consulta externa de nuestros dispensarios, de nuestros centros de especialidades, la nifedipina. Para prevenir la eclampsia, es decir, para evitar que la paciente desarrolle convulsiones a las cifras de tensión arterial elevadas, nosotros utilizaremos el sulfato de magnesio, que es el medicamento de primera línea porque no solamente tiene un efecto vasodilatador y por lo tanto nos va a ayudar a controlar la presión, sino que también es un protector contra el riesgo de derrame cerebral, inclusive en el bebé. No es una droga antihipertensiva, pero sí con su efecto vasodilatador nos va a ayudar. Eso significa que en una emergencia nosotros podemos prevenir la convulsión con el sulfato de magnesio y usar la nifedipina para controlar la presión arterial. Como hemos dicho ya en algunas ocasiones, los efectos secundarios van a ser calor, rubor facial, hipotensión, una diuresis disminuida, una disminución de los reflejos osteotendinosos, pero hay que ser muy cuidadoso con la utilización del sulfato de magnesio porque si no hay un control clínico muy estricto, puede provocar una depresión respiratoria y un paro respiratorio. En esos casos, cuando nos enfrentamos a una emergencia para la utilización con el sulfato de magnesio, la impregnación en el caso de eclampsia es de 4 gramos intravenosos en 20 minutos con un suero a goteo rápido. Y para mantenimiento es 1 gramo por hora intravenoso. La supervisión clínica con el sulfato de magnesio es importante. Tenemos que tener una diuresis mayor a 100 ml por hora, mínimo 30 centímetros cúbicos de orina por hora, una frecuencia respiratoria mayor a 16 minutos y tener reflejos rotulianos presentes. Porque si nosotros tenemos con la paciente usando sulfato de magnesio una diuresis disminuida, una frecuencia respiratoria aumentada o reflejos ausentes, significa que estamos frente a una intoxicación con el sulfato de magnesio y necesitamos utilizar el antídoto específico, que es el gluconato de calcio a aplicación intravenosa lenta, porque es específico antídoto. Evidentemente, nosotros tenemos que planificar el manejo desde la perspectiva de un centro de atención ambulatoria, de un centro de especialidades de atención ambulatoria, y por lo tanto tenemos que referir a centros de mayor complejidad, a servicios de emergencia de centros de mayor complejidad. ¿Cuándo referimos? Cuando tenemos un embarazo mayor a 20 semanas con presiones arteriales superiores a 190 y con proteinuria o tira reactiva y o signos o síntomas de preeclampsia o peor aún, premonitorios de convulsiones.
Un embarazo, debemos referir también a un embarazo mayor a 20 semanas con presiones arteriales de 160 a 110, con o sin síntomas. Aquí ya no importa. Si la presión está en 160, 110, no esperamos ni buscamos síntomas de preeclampsia con o sin proteinuria. Una presión arterial de esa es referencia automática. Pacientes en donde en cambio tengamos signos de trombocitopenia o tengamos enzimas hepáticas elevadas, hemólisis con cualquier edad gestacional, con o sin hipertensión, con o sin proteinuria. La presencia de enzimas hepáticas elevadas, hemólisis y trombocitopenia en una embarazada, en cualquier tiempo es una emergencia y tiene que ser referida a un centro de mayor complejidad. Una mujer con embarazo de menos de 20 semanas, con hipertensión crónica y cifras de tensión elevadas, con síntomas de preeclampsia, con o sin proteinuria, es paciente que tiene que ser referida a un centro de más complejidad. Y una paciente puérpera que curse con hipertensión crónica, con preeclampsia sobreañadida leve o severa, con hipertensión gestacional o con hipertensión crónica por encima de 160 110. Estos son los criterios que nosotros ocupamos en el servicio para referir a pacientes a áreas de emergencia de centros de mayor complejidad. Agradezco la atención que ustedes nos han dado, agradezco la paciencia de habernos escuchado y, por supuesto, mantendremos el control y el contacto permanente con todos los compañeros, porque como les decíamos al inicio, esta es una circunstancia en la cual nosotros buscamos, en primer lugar, por supuesto, la protección de la vida de la madre y, en segundo lugar, la protección de la vida del hijo. Es importante, muy importante, tener claros los conceptos respecto a cómo manejar la hipertensión, los trastornos hipertensivos de la gestación en cualquiera de sus definiciones y tener claro cómo nos movemos, cómo debemos actuar frente a cada una de esas. Muchas gracias.